Hola, hola amigos de Invierte en Miami. Hoy le vamos a analizar más de 13 modelos que trae la revista Fortune de cómo se va a comportar el precio de la vivienda en el 2023. Está muy interesante porque va desde los más positivos hasta aquellos que predicen una caída de los precios de la vivienda. Recuerda que es muy interesante que analicemos cada una de las zonas. No todas las zonas de los Estados Unidos se están comportando igual, sobre todo la Florida, quien tiene muchísima presión migratoria, tiene zonas metropolitanas que están muy fortalecidas por el tema del turismo, así que aunque analicemos esto desde el punto de vista de todos los Estados Unidos, tu mercado local, tu mercado interno es el que realmente está rigiendo lo que está sucediendo. Por eso vamos a compartir pantalla rápidamente. Recuerden que no le tomaremos más de 5 minutos con todo esto. Recuerda darnos un like que muchísimo nos ayuda a que esta información sea difundida y nosotros siempre estaremos trayendo toda esta información muy veraz para que tú entiendas cómo funciona el mercado y que no tengas ningún problema a la hora de tomar una decisión inteligente. Vamos a compartir pantalla rápidamente y vamos a ver este artículo de la revista Fortune que habla de una caída del 20% en el precio de la vivienda y lo pone en signos de interrogación. Te dice 7 modelos de pronóstico se están inclinando hacia abajo. Aquí es donde los otros 13 modelos tienen el mercado de vivienda en el 2023. Entonces un poco analizar cómo está funcionando esto. Si lo vemos, aquí vamos a ver lo que resaltamos nosotros. Por supuesto que los precios de la vivienda en Estados Unidos, medidos por el Índice Nacional de Precios de Vivienda, ya han bajado un 2.2%. Esto entre junio y septiembre. Esto es interesante porque el precio a nivel de los Estados Unidos ha bajado. Pero hagamos un análisis de por qué ha bajado nada más un 2.2% si se ha desplomado mucho la venta. ¿Cómo pueden caer los precios de la vivienda incluso si los niveles de inventario siguen siendo bajos, los niveles de desempleo son bajos y las finanzas familiares son sólidas? Todo esto se reduce a lo que Fortune llama la asequibilidad de la vivienda presionada. Las tasas hipotecarias se dispararon. Además, el aumento del 40% en los precios de la vivienda, del auge inmobiliario pandémico, lo que ha hecho que la demanda de vivienda se desplome. Esas tasas de interés tan altas y los precios tan alta son la conjunción perfecta para que no hayan demasiados compradores en el mercado, teniendo en cuenta también una cantidad de inventario bastante bajo. Ese rápido retroceso de la demanda ha dejado a algunos vendedores como constructores de vivienda y los e-buyers sin otra opción que reducir drásticamente los precios de la vivienda. Básicamente se ha presionado muchísimo, es por los e-buyers. Recuerden, los e-buyers son estas grandes empresas que compran muchísimas viviendas, sobre todo con inteligencia artificial, analizan muy rápido los precios, toman decisiones en cash y luego que los precios bajaron un poco, que los precios se desinflaron y las tasas de interés subieron y no hay suficientes compradores, se han quedado con muchísimo inventario en la mano y han empezado a liquidarlo de manera lenta, pero sin embargo ha presionado un poco el mercado para esta bajada de precios. Y los constructores también están dando incentivos en este momento importantes para salir de inventario de casas que ya tienen listas. Analizando esto, pero incluso si los precios de las viviendas cayeran un 20%, esto es interesante porque los pronósticos más grandes están diciendo que puede llegar a caer un 20%, pero si eso sucediera, si estuviésemos en el escenario en que caen un 20% los precios, no debería causar una crisis financiera al estilo del 2008, ni una crisis de ejecuciones hipotecarias. Recuerden que hemos analizado en nuestros podcasts la ejecución hipotecaria en su nivel mínimo histórico. Los precios de la vivienda simplemente subieron tanto y tan rápido durante el auge inmobiliario pandémico que una disminución del 20% que nos llevaría de vuelta a los niveles de precio de febrero del 2021 no podría a tantos prestatarios bajo el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios subieron en alrededor de un 40%, que si los precios caen un 20% no estarían cayendo en exceso porque simplemente estarían retrocediendo a niveles del año pasado, a febrero de 2021, simplemente a niveles de hace un año y medio. Todos aquellos que obtuvieron una hipoteca antes de ese momento, lo más seguro es que a este punto no queden bajo el agua. Recuérdense que la expresión quedar bajo el agua es que tú debas más del valor real de tu vivienda. Y aquí vamos a ver un gráfico. Si nosotros vemos ese gráfico con una caída hipotética, podemos ver que si los precios medios de la vivienda están en este punto el día de hoy, con esta pequeña caída, si bajaran un 10% quedarían aquí y si bajaran un 20% quedarían aquí. Estamos viendo que esto coincide más o menos con el año 2021 respecto al año 2020. Entonces bien interesante porque realmente estos picos que estamos viendo aquí no son suficientemente grandes como para entender que puede haber una crisis de ejecuciones hipotecarias. Por último, veamos rápidamente
cuáles son esos estudios, esas casas importantes que nos están diciendo que los precios de la vivienda van a bajar o van a subir. Realtor es el más positivo de todos, dice que va a haber un crecimiento del 5.4, CoreLogic está hablando de alrededor de un 4.1, Home LLC está hablando de un crecimiento del 4% de los precios para el año 2023. Interesante, la Asociación de Banqueros Hipotecarios están hablando de un 0,7 del aumento de los precios y con una caída para el 2024 de un 0,1. O sea, la Asociación de Bancarios tiende a ser muy positivo y eso es interesante. Zillow está hablando de un aumento del 0,8. Tenemos Freddie Mac con un pronóstico de una caída del 0.2. Aquí ya empezamos a ver quienes tienen caída. Fannie Mae tiene un 1.5, Redfin habla hasta de un 4%, Amherst habla de un 5% en caída, Wells Fargo habla de un 5.5%, Capital Economics habla de una caída del 8%, Goldman Sachs habla entre un 5 y un 10, desde el punto máximo hasta el punto más bajo, y su modelo de previsión oficial cree una caída del 7.6, esto lo hacen un poco más complejo. A&G habla entre un 5 y un 10, pero creen que podría llegar, es posible que algunos precios podrían bajar hasta un 20% en algunas zonas. Moody's Analytics tiene una caída del 10%, Morgan Stanley también prevé una caída alrededor del 10%. Están viendo cómo realmente hay muchas estimaciones muy distintas, nadie sabe lo que va a pasar. Entendamos también que la Fed se estará reuniendo ahorita en el mes de diciembre, el día 14, se prevé que desacelere un poco la subida de las tasas de interés, hablando de un 50 puntos base en lo que van a subir, y ya la próxima reunión sería para febrero, donde posiblemente en esa reunión de febrero también se haya un punto 25, y ya para abril se entienda que no va a haber movimiento y van a estar entre 1 y 2 años con una tasa aproximada de un 5%, entre un 5 y un 3,5%. Son muchísimos los escenarios, son muchísimas las cosas que pueden pasar, pero estamos entendiendo que efectivamente va a depender de tu zona y va a depender de tu área. Es muy importante que nos comentes en este video qué opinas tú, si tienes algún interés. Con muchísimo gusto podemos asesorarte tanto en Invierte en Miami como nuestras marcas aliadas, donde vivir en Miami y Invierte en Airbnb. Danos un like a este video que muchísimo nos ayuda. Muchísimas gracias como siempre por estarnos viendo. Que tengas feliz día.